Compañeras y compañeros, nuestro grupo, que está conformado por mi persona, Fernando e Isis, hoy les vamos a hablar del estado de la educación, específicamente del capítulo 2, el cual nos habla de, exacto, el aparente apagón educativo que sufre nuestro sistema de educación desde el 2018. Y bueno, ¿por qué les dije al principio que en apariencia? Porque hablar que el apagón educativo viene desde el 2018 es una verdad a medias. Hay que considerar que en nuestro sistema educativo vienen dándose muchas falencias desde hace bastante tiempo. Incluso nos podemos remontar hasta el 2014, cuando fue la última vez que se hizo bachillerato. Una prueba que realmente era desafiante al conocimiento de los estudiantes en su último año, así como cuando se eliminaron las pruebas de sexto grado. Pero dado a eso, también tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema educativo, antes de llegar a ese famoso apagón educativo que tanto se nos habla, ya venía arrastrando, entre otras falencias, por ejemplo, que el REA se había vuelto muy condescendiente con los estudiantes. ¿En qué sentido? En el sentido de la forma de tipificar las faltas de conducta. Ya no había sido tan, no ha sido tan rígido como años anteriores. Esto, sumado a que ahora también se empezaba a hablar de la educación por habilidades, tenía que sumársele el tema de, por ejemplo, el valor del trabajo cotidiano en los exámenes, las tareas y el valor de los exámenes, que se redujo de un lado para agregarle en otro. Lo cual, pues, no es que esté mal, pero el problema es que se sigue hablando de una educación por habilidades, pero lamentablemente al final es un proceso sumativo. Entonces, hablar únicamente del 2018 como tal hasta la fecha, pues es un poco mezquino por parte de los que conocemos en el campo o los que estamos en el campo de la educación. El desarrollo del capítulo 2, de lo que vamos a hablar el día de hoy en nuestra clase, primero tenemos que empezar a hablar de lo que nos infiere acá, que es el 2018. ¿Y por qué el 2018 es una fecha tan trascendental en este documento? Bueno, remontémonos a aproximadamente febrero, marzo del 2018, cuando se empieza a hablar en la Asamblea Legislativa de aquel famoso combo fiscal. Eran otros tiempos en lo que se refiere a materia de sindicatos. No teníamos la ley antihuelgas. Por lo tanto, los sindicatos empezaron a manifestarse que era una ley abusiva en contra del trabajador y en contra de las finanzas del trabajador. Por lo tanto, en varias ocasiones dieron aviso de que probablemente se iba a dar una manifestación o bien un movimiento de huelga que iba a ser trascendental. Y de veras que fue trascendental, porque por ahí de junio de ese año, mediados finales de junio de ese año, del 2018, cuando los sindicatos llaman a una huelga que, aunque tiene motivos válidos para darse, es un movimiento que por falta de liderazgo sindical no se logró cumplir el objetivo, haciendo que la huelga se prolongara y se prolongara y se prolongara hasta prácticamente más de 3 meses. Incluso diciembre del 2018 había todavía
compañeros trabajadores de la educación y de otros gremios que estaban en huelga. Más de 3 meses de huelga, simplemente porque no se supo manejar el tema del combo fiscal y en cuyo fuego cruzado quedaron los estudiantes o bien los discentes de nuestros centros educativos, que no tenían la culpa de lo que estaba sucediendo. Entonces, se dieron 3 meses en los que prácticamente no hubo clases en nuestros centros educativos. Era mínimo. ¿Eso qué provocó? Eso provocó, por así decirlo, que el switch de ese apagón educativo que todos hablan, que ya venía por la mitad desde hace algún tiempo, como se los he venido diciendo a través de la exposición, se terminara de bajar, en parte. Y entonces entramos al 2019 y nos empezamos a dar cuenta que nuestros estudiantes tenían grandes falencias y estamos hablando que no solamente tenían falencias en conocimiento, sino también en el área de habilidades, que es bastante preocupante al día de hoy, principalmente porque la sociedad nos exige profesionales que dominemos las habilidades. Ahora, ya que hicimos, ¿verdad?, un recuento, por así decirlo, de los daños, que en realidad esto trae cola más del 2018, pues en el 2018 sí nos centramos en datos bastante importantes. Por ejemplo, que la mayor interrupción prolongada del ciclo lectivo que se ha registrado en la historia de este país fue en el 2018, para que todos nos hagamos una idea. Hemos tenido movimientos sindicales en años anteriores, donde han sido prolongados 3, 4 semanas, hasta 5 semanas, pero nunca tan trascendental como esto. Y eso definitivamente ha hecho hincapié en muchas falencias de los estudiantes que ya, como les he dicho anteriormente, venían arrastradas. Posteriormente al apagón educativo, de inicios del apagón educativo, entramos en el 2019, donde se empieza a hablar de una, por así decirlo, reestructuración. ¿Por qué? Porque hay que solventar todos aquellos contenidos y todas aquellas habilidades que no se lograron ver en el 2018. Entonces, ya en el 2019, aparte que se implementan las pruebas FARO, que es la sustitución del bachillerato, se habla en nuestro Ministerio de Educación de que tenemos que ver cómo subsanamos, por supuesto, porque tenemos responsabilidades, subsanar esos vacíos de conocimiento y de habilidades que se generaron a partir del 2010. Y entonces ahí es cuando se empieza a hablar de los famosos planes remediales, etcétera, etcétera, etcétera. Pasa el 2019, sin pena ni gloria, se sigue hablando de la huelga de educadores del 2018, lo cual trajo consecuencias muy severas para nuestro gremio y caemos en el 2020. Ya para diciembre del 2019 se empezaba a hablar en algunos países de Asia, principalmente en China, de una epidemia, porque todavía no podíamos hablar de pandemia, sino de una epidemia, y que probablemente se iba a convertir en una pandemia. Hay quienes dicen, que era una plandemia. Ya ustedes sacarán sus conjeturas si era pandemia o el otro término. Pero entonces, en aproximadamente finales de marzo del 2020 se detecta el primer caso confirmado de COVID-19 en nuestro país. Con eso, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, en conjunto con los demás ministerios, activa la alerta sanitaria. Y esa alerta sanitaria nos llevó a un confinamiento, para el cual los ticos no estábamos preparados
el Ministerio de Educación no estaba preparado y se comprobó la falencia de recursos o la falencia de acceso a recursos tecnológicos en más del 60% de la población estudiantil de nuestro país. ¿Cómo nos dimos cuenta de eso? Cuando se empezó con el plan piloto de lo que era la conectividad, que primero se empezó con Zoom y luego se emigró a lo que era Teams, y nos dimos cuenta ahí que muchos estudiantes no tenían acceso a computadoras ni a dispositivos móviles y mucho menos a Internet. ¿Qué pasó con eso? Que el plan estrella en ese momento, que era la educación a distancia o la educación por conectividad de nuestro Ministerio de Educación, pues no tuvo los requerimientos, no tuvo más bien la objetividad o el alcance que se quería. ¿Por qué razón? Porque efectivamente habían muchas carencias en los hogares de nuestros estudiantes en casa. Bien, siguiendo con el recorrido de por qué se habla de este apagón educativo, recordemos que también en pandemia se implementa lo que son las guías autónomas o las GTAs, ¿okay? Las cuales se siguieron implementando hasta el 2021. ¿Qué pasa con las famosas GTAs? Que las famosas GTAs, como estaban a discreción del estudiante, casi siempre, un alto porcentaje, los estudiantes las copiaban. Entonces, no se podía corroborar realmente un aprendizaje significativo. Existirán algunos estudiantes que sí hicieron el debido proceso, investigaron y cumplieron. Y de esos estudiantes podemos hablar que se podrían contar de un grupo con los dedos de una mano, porque eran en realidad muy pocos, y todos creo que acá evidenciamos ese fenómeno, donde casi que todos se copiaban las preguntas, o bien se copiaban lo que había que hacer en las famosas GTA. Luego, llegamos al 2021, cuando el gobierno habla de una semipresencialidad. ¿En qué consistía una semipresencialidad? Porque todavía estábamos con el COVID y con la pandemia, ¿ok? Que se tenían que dividir los grupos y había que darles una semana clases a otro, otra semana, etcétera. Pero con la consigna que se seguían haciendo las GTA como metodología de evaluación. Entonces, ¿qué pasaba? Que al final de cuentas la asistencia no contaba, el trabajo cotidiano no contaba, y lo que sí contaba era una GTA. Una GTA que probablemente mucho estudiante, pues, hablándolo en palabras así sencillas, pues la copiaba y no se interesaba por hacer, o por lo menos por tener un mínimo esfuerzo. Entonces terminamos el 2021 arrastrando ya todas esas falencias que nosotros les venimos hablando. Y llegamos al 2022, donde también nos enfrentamos a lo que es un cambio de gobierno, una nueva ministra de Educación, nuevas directrices para el Ministerio de Educación, y que se vuelve a la presencialidad. Y aquí es justamente donde en el 2022 todos los educadores evidenciamos lo que significa o el significado de ese apagón educativo. Porque nos dimos cuenta cuando empezamos a hacer las evaluaciones diagnósticas y cuando pasamos ya a las evaluaciones de trabajo cotidiano, a las evaluaciones de exámenes escritos, que muchos estudiantes no sabían leer, no sabían escribir, no se sabían las tablas de multiplicar, no sabían redactar. Entonces, que si ustedes me lo preguntan a mí, son elementos básicos de una persona que se dice letrada o que está en un proceso de educación. Y estamos hablando que eso no lo encontrábamos en estudiantes de primero, de segundo grado. Estamos hablando que habían estudiantes que llegaban a quinto año de colegio con esas falencias, y ahí era bastante preocupante.
que suena feo lo que hay que decir, pero es parte de los profesionales que hoy en día tenemos, los profesionales post pandemia, que vienen con muchas carencias. Y vamos a ver, y yo estoy hablando, nosotros estamos hablando únicamente del Ministerio de Educación. Imagínese usted todo lo que sucedió a nivel de educación superior en las universidades, que también tuvieron que implementar medidas alternativas en pandemia. Entonces, por eso es que en este capítulo se habla de ese famoso apagón educativo, el cual, como yo les dije al principio, y creo que tal vez todos aquí vamos a estar un poco más de acuerdo, viene de más atrás. Consideremos que ese apagón educativo, esas falencias vienen quizás desde el 2014 para acá. Entonces, al día de hoy, 2025, estamos hablando de 11 años de arrastrar falencias en nuestro sistema educativo. Entonces, hablar solamente de un apagón educativo del 2018 al 2022 se le queda corto. Aprendizajes perdidos y pobreza educativa. Diversas pruebas como PISA, FARO, ERCE han evidenciado que los estudiantes no están logrando obtener los aprendizajes esperados. En el 2021, menos del 6% logró obtener rendimiento alto en cuanto a lectura, matemáticas o ciencias. A esto se le ha denominado pobreza educativa, ya que estudiantes de 10 años no tienen una comprensión adecuada de diversos textos. Los rezagos en los primeros años de escolaridad son realmente alarmantes en el campo de la matemática, lectura y escritura. El plan de nivelación académico PINA ha sido insuficiente, ya que ha tenido una cobertura parcial, un desarrollo desigual y no se ha evaluado su impacto. Impacto en la equidad. El apagón educativo amplificó las desigualdades existentes entre los estudiantes. Los que tenían más escasos recursos tuvieron una muy baja cobertura digital, además de poco apoyo familiar. Esto trajo consigo la dificultad para la obtención de habilidades, principalmente la comprensión lectora y conciencia fonológica. Respuestas institucionales y manifestación estatal. El Ministerio de Educación Pública implementó programas importantes como PINA, Regresar, Aprendo en Casa. Sin embargo, no se le dio el seguimiento apropiado para evaluar el impacto que estos programas tendrían. Sí se dieron resultados positivos en cuanto a algunos casos particulares de articulación de la educación preescolar con primaria, pero no se dio a nivel nacional una política educativa que garantizara la disminución del rezago educativo en el que nos teníamos que enfrentar. Bienestar socioemocional. Uno de los impactos más significativos de la pandemia fue el deterioro del bienestar emocional del estudiantado. Durante meses, muchos estudiantes enfrentaron el aislamiento, la interrupción de sus rutinas diarias y un entorno cargado de incertidumbre. Todo esto obviamente afectó su motivación para aprender, pero también debilitó su desarrollo emocional y su capacidad para enfrentar los desafíos del día a día. El Ministerio de Educación Pública implementó algunas líneas de atención psicológica. Sin embargo, estas fueron insuficientes y, lo que es peor, no se integraron de forma efectiva al quehacer pedagógico.
El apoyo emocional no debe ser algo externo al sistema educativo, al contrario, debe ser una parte esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los contextos. Con respecto a la educación diversificada y a los programas específicos, en el nivel de educación diversificada sí hubo un aumento en la tasa de escolaridad neta, pero atención, esto no significa que haya mejorado el aprendizaje, no, todo lo contrario. Este aumento fue el resultado de políticas como por ejemplo la promoción automática o muchas medidas de flexibilidad que se implementaron durante la emergencia sanitaria. En cuanto al programa de inglés, uno de los más señalados y de los más importantes, se han logrado ciertos avances metodológicos. No obstante, hay limitaciones importantes. El tiempo lectivo es insuficiente, la cantidad de lecciones que se le da a los estudiantes, la carga horaria no permite un desarrollo adecuado y los mecanismos de evaluación son bastante limitados. En contraste, el preescolar bilingüe destaca como una experiencia exitosa, tal vez la excepción. Y esto gracias a alianzas entre el sector público y el sector privado. Se ha logrado implementar en este contexto una enseñanza del inglés efectiva desde edades tempranas. ¿Qué nos demuestra esto? Esto nos demuestra que con estrategias claras y colaboración real es posible generar transformaciones positivas en la educación. Con respecto a los problemas estructurales persistentes, tenemos que decir que más allá de los efectos inmediatos de la pandemia, el sistema educativo de nuestro país ha arrastrado por muchos años problemas de fondo, graves problemas de fondo. Uno de ellos es el retroceso en la inversión pública, por ejemplo, y que es bastante marcado además. Y también hay carencias serias en infraestructura, en la capacitación docente, ni hablar de eso, y en la expansión de la educación técnica también. La brecha digital sigue presente. Durante la pandemia, muchos estudiantes quedaron excluidos porque no tenían acceso a dispositivos electrónicos o tampoco a conectividad, y la que se les ofreció fue bastante deficiente. Además de esto, la gestión institucional está fragmentada y obviamente esto dificulta la toma de decisiones basadas en datos y evidencia. Las recomendaciones son claras. No es como descubrir el agua tibia. Hay que fortalecer las políticas docentes, hay que consolidar sistemas de información, hay que relanzar, por ejemplo, el PRONIE MEP FOT, con una visión pedagógica clara, eso sí. Y también hay que mejorar la formación continua del docente. Eso es algo que tiene que ser prioridad. Para concluir, primero tenemos que mencionar que obviamente el apagón educativo provocó un rezago profundo en los aprendizajes básicos y deterioró la equidad del sistema. Segundo, las respuestas institucionales han sido bastante fragmentadas y también sin una evaluación real ni sostenibilidad en el tiempo. Tercero, el estudiantado con condiciones vulnerables fue el más afectado. Y esto obviamente amplió aún más las desigualdades educativas. Cuarto, la salud mental del estudiante no puede seguir siendo un tema secundario. Debe ser atendida como una parte integral del proceso educativo. Y para finalizar, se necesita una transformación estructural urgente y sostenida, que garantice de verdad una educación de calidad para todas las personas. Esto sin importar su origen, condición o contexto. Muchas gracias.